Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo la guía definitiva del evento Acuñación de Tesoros. Haré un análisis acerca de este evento, si es la mejor o peor inversión en el juego. Bueno, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Comencemos con los buenos. Vamos, evento, lo más destacado a sacar son los castillos de Silence, Trono de Llamas y Jardines del Agua. Son castillos únicos en el juego, ya que te ofrecen bastantes beneficios, los cuales son en pasiva: aumento de tropas de defensa máxima más 500.000 y 10% de defensa total, además de ofrecerte 20% de reducción de ataque total, 20%, y un buff de área que te ofrece ataque total más 5%. Estos castillos tienen unas habilidades únicas. Por ejemplo, el de Jardines del Agua lo que hace es que el primer ataque de debilidad inflige silencio, y que después que se activa el primer ataque de debilidad inflige silencio a un comandante enemigo aleatorio durante 20 segundos, y esto se aplica al llevarlo equipado. Con este castillo puedes obtener ventaja contra el setup femenino, ya que aleatoriamente silenciará a un comandante femenino aleatorio, lo cual mitigará el poder de dicho setup, ya que ese setup se basa en utilizar de manera frenética la habilidad de ejército activa. El de Silence es igual al de Jardines del Agua en cuanto a beneficios pasivos como activos, pero la diferencia marca en la habilidad, ya que el Silence aumenta el daño de sangrado y también aumentará el daño de sangrado de todas las alineaciones enemigas un 25%. Muy útil para aquellos que juegan con el setup de Sinara. Por último, el cupón de Trono en Llamas. Trono en Llamas, al igual que Silence y Jardines del Agua, te ofrecerá 20% de reducción de ataque total y 5% de buff de área, ataque de ejército. La diferencia aquí es que te ofrece daño de habilidad por ejército activa aumentado más 30%. Esto te sirve mayormente cuando utilizas el setup femenino o el setup de debilidad, ya que el setup de debilidad también hace habilidad de ejército activa. Si eres un jugador que juega con el setup de Sinara, creo que el daño por habilidad de ejército activa no vas a poder usar, ya que Sinara lo que hace es silenciar a todos los comandantes, con la adición de poder realizar ataques normales frenéticamente, además de obtener libros T5, cristales SS, cristales S, apariencia de tropa universal SS, cupones de descuento 100% free to play, ya que por ejemplo en este caso, en este cupón de 50 diamantes negros podrás comprar de manera gratuita un artículo de 50 diamantes negros, al igual que este de 100 y este de 200. Puedes obtener minerales de refinamiento, materiales generales para los líderes rebeldes, la ropa que estés priorizando subir, las banderas, los cofres de amistad, los espíritus del arciano, los códices de combate, grilletes y máscara de hombre sin rostro. Estos tres últimos creo que sería la peor inversión que tú harías si sacas dragones. Bueno, vamos a la ruleta. Esto está basado en un casino o en una máquina de póker, o de esas máquinas que hay en los casinos en la vida real. La diferencia es que aquí es virtual y con temática de God. Bueno, aquí hay dos tipos de ruleta. Hay una que cuesta un pergamino de acuñación y hay otra que cuesta 10 pergaminos de acuñación. ¿Cómo podemos adquirir dichos pergaminos? Pues gastando de manera gratuita te ofrece un pergamino de acuñación por 4.000 diamantes. Por 5 diamantes negros puedes comprar hasta 9.999 pergaminos de acuñación, y también con dragones de oro puedes comprar dicha cantidad, lo cual aquí dependerá mucho de tu suerte, ya que este es como un casino de la vida real. Te puede dar una vez hasta 2 veces, pero después ya te comienza a quitar, y eso creo que no les conviene, muchachos, si son jugadores de medio pago. Si son jugadores que invierten bastante cantidad de diamantes negros, pues este evento sí es para ti, ya que he calculado el monto mínimo, por así decirlo. Si tienes la peor suerte en el juego, podría ser un monto de 10.000. El mínimo es 5.000, máximo 10.000 diamantes negros. Creo que está valorizado este castillo si tuvieras la peor suerte del juego, pero si tienes la suerte así como mi alter,
porque cada vez que entro a la cuenta me da cólera. Puedes sacarlo también de manera free to play. Yo, por ejemplo, a esa cuenta, si yo quisiera jugarla, le pongo unos 1000 diamantes negros más y pues puedo completar esa cantidad, pero no lo hago porque es una cuenta alter, una productora, y por más que tenga ese castillo, pues no va a aportar un cambio brusco a esa cuenta, ya que esa cuenta no le he metido ni un solo dólar. Y para qué también voy a invertir ahí si esa cuenta pues me demoraría mucho en llevarla a un nivel alto. Bueno, como vieron, el punto malo de este evento es el factor suerte, o lo que la cultura gamer conoce como factor RNG, el generador de números aleatorios, o el random generator para aquellos que hablan inglés. Ese factor pues lo que hace es detectar si es una cuenta, por así decirlo, débil o como un casino de la vida real. Llega a un tope, pues la lotería revienta, y ahí es donde a cualquiera, porque es de manera aleatoria, al llegar a dicho número pues le ofrece a cualquier jugador de manera gratuita, o si le haya invertido, le ofrece el premio mayor de dicha lotería, lo cual creo que pasó con mi alter, ya que muchos andaban jugando y perdiendo, y justo que yo a esa hora jugué, pues reventó la máquina y me dio el millón de dragones de oro. Como ustedes se pueden dar cuenta, un promedio máximo de 10 minutos un jugador se saca el premio mayor de cualquier máquina. Los de 100.000, los de 90.000 creo que es de la máquina que cuesta un pergamino de acuñación. Los de 800.000 para arriba son de las máquinas que son de 10 pergaminos de acuñación. Te tiene que salir 5 Daenerys en fila para que te des cuenta que es el premio mayor. Bueno, este evento es muy bueno, muchachos, sino que el factor suerte dependerá mucho si quieres jugar este evento. Si te consideras un jugador que tienes muy mala suerte, pues tienes que invertirle la cantidad de diamantes negros bastante abismal, lo cual veo poco útil, ya que a unos les puede haber salido, qué sé yo, sin gastar mucho, a otros han tenido que gastar mucho dinero para poder sacarlo. Ya eso depende de cada jugador si decide invertir o no. Yo en lo personal tengo otras prioridades que maximizar. Si me tienta, no te voy a negar, pero tengo otras prioridades maximizar, y jugármela aquí a la suerte creo que no sería muy sensato. Bueno, eso es todo acerca del evento acuñación de tesoros. Si te gustó el video, no olvides dejar un buen like si fue así, no olvides suscribirte al canal, dejar comentarios para que estés al tanto de cada video que haga. También activa la campanita. Recuerda que esto me ayuda bastante a seguir haciendo videos como este. Y sin más que agregar, eso es todo por hoy. Te ha hablado Banere y conmigo será hasta la próxima. Bye. Muy buena suerte en este evento, que la necesitarás. Y si eres un jugador que invierte, necesitarás mucho dinero.